Lena Hartman siempre había temido las vacaciones. La Navidad, en particular, conllevaba una gran carga de tensión no resuelta entre ella y su madre, Margaret. Con el paso de los años, su relación se había vuelto tensa, enredada en una red de críticas, expectativas y resentimientos tácitos. A pesar de esto, Lena se había prometido a sí misma que este año lo haría diferente. Para Ethan, su hijo de 8 años. Después de todo, la alegría de la Navidad debería ser sobre él, no sobre las interminables batallas con su madre. Lena había estado planeando durante semanas un árbol lleno de adornos hechos a mano, un pavo asado con todos los adornos, todo sería perfecto. Pero Margaret había insistido en que fueran a su casa para Nochebuena, y aunque Elena había tratado de ignorar la inquietud que le corroía las entrañas, había una sensación cada vez mayor de que las vacaciones de este año serían como las anteriores, incómodas y tensas. Sin embargo, lo que hizo que esta Navidad fuera diferente fue el regalo de Ethan. Margaret le había prometido un regalo especial, uno que compensaría su frío afecto y sus maneras exigentes, una PS5. La idea de eso hizo que a Lena se le revolviera el estómago. Ethan había deseado uno desesperadamente y era un regalo que podría darle la felicidad que merecía. Pero Lena conocía la tendencia de su madre a torcer incluso las mejores intenciones. ¿Sería el regalo con el que Ethan había soñado? ¿O sería otra fuente más de frustración? A medida que se acercaban a la grandiosa casa de Margaret, el temor de Lina crecía, segura de que el regalo sería solo el comienzo de la inevitable tormenta. El viaje hasta la casa de Margaret fue largo, lleno del zumbido hueco de la música navideña, que parecía hacerse más distante a medida que se acercaban a su destino. Lena miró nerviosamente a Ethan por el espejo retrovisor. Tenía los ojos muy abiertos por la emoción y sus pequeñas manos agarraban el cinturón de seguridad, anticipando las festividades de Nochebuena. ¿Crees que a la abuela le van a gustar las galletas que hice?, preguntó, apenas capaz de contener su emoción. Lena forzó una sonrisa. Estoy seguro de que lo hará, cariño. Se detuvieron en el amplio camino de acceso a la mansión de Margaret, el techo cubierto de nieve y las altas ventanas brillaban bajo la luz del sol poniente. Era el tipo de casa que podía hacer que cualquiera se sintiera pequeño, especialmente si se comparaba con el modesto apartamento alquilado de Lena. Sabía que Ethan estaba asombrado, pero también vio la aprensión en sus ojos mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Estaba emocionado de ver a la abuela, pero también sentía una creciente inquietud en él. En el interior, el contraste entre las viviendas era aún más llamativo. La casa de Margaret olía a perfume caro y a madera pulida, y las paredes estaban adornadas con obras de arte con marcos dorados y adornos relucientes. Se sentía como un lugar donde la alegría estaba programada, no espontánea, y donde todo tenía un lugar, excepto Lena y Ethan, al parecer. La madre de Lena se paró en la puerta para recibirlos. Su rostro era la viva imagen de una gélida cortesía. «Llegas tarde», dijo, su mirada aguda recorrió el atuendo de Lena, como si no cumpliera con sus estándares. «Ethan, cariño, ven a darle un abrazo a la abuela». Su voz era dulce como la empalagosa, pero la tensión alrededor de sus ojos traicionaba sus verdaderos sentimientos. Ethan dudó antes de correr hacia ella. Había estado esperando con ansias su regalo de PlayStation 5, pero siempre había una tensión subyacente entre ellos, una tensión que Lena no podía evitar sentir, a pesar de sus mejores esfuerzos por protegerlo. La presencia controladora de Margaret era innegable. Ya estaba supervisando cada detalle de la velada, asegurándose de que todo, desde la disposición de la mesa hasta el comportamiento de Ethan, estuviera a la altura de sus expectativas. «Ethan», dijo, sonriendo, aunque no llegó a sus ojos, «espero que te portes bien esta noche. A la abuela le gusta que todo sea perfecto». Ethan asintió con entusiasmo, demasiado ansioso por complacer, y Lena intentó no hacer una mueca ante la sutil presión en la voz de su madre. La cena fue un asunto tenso.
Margaret no había escatimado en gastos y la mesa era una elaborada exhibición de excesos navideños, cubiertos tan pulidos que reflejaban la habitación a su alrededor, vasos de cristal que brillaban con el parpadeo de la luz de las velas, pero la opulencia no pudo enmascarar la incomodidad que flotaba en el aire como una espesa niebla. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, Margaret no perdió el tiempo, se volvió hacia Lena con esa familiar sonrisa pasivo-agresiva que siempre le ponía la piel de gallina. Lena, espero que estés disfrutando de tu Navidad, dijo, su voz mezclada con una crítica apenas velada. Estoy seguro de que no tienes un árbol tan grande como este en tu apartamento. Lena forzó una sonrisa tensa y empujó su plato, tratando de ignorar el resentimiento latente. Ethan, sintiendo la inquietud, picoteó su comida, mirando nerviosamente a sus primos, quienes reían y bromeaban como si todo estuviera bien. Pero no todo estuvo bien, no cuando Margaret siempre estaba tan ansiosa por hacer comparaciones. ¿Y cómo están los hijos de Carol, por cierto? Margaret continuó, sus ojos recorriendo la mesa y su voz llena de condescendencia. He oído que a Brandon le está yendo maravillosamente en la escuela. Es un chico tan brillante, a diferencia de otros. Lena podía sentir que la sangre le subía a la cara, pero mantuvo la boca cerrada. No iba a permitir que las duras palabras de Margaret arruinaran la noche de Ethan. Ethan también pareció encogerse bajo el peso de las expectativas de su abuela. Brandon, el hijo de Carol, estaba sentado a la cabecera de la mesa, pronunciando casualmente palabras como preley y beca, mientras la familia lo adulaba. Ethan jugueteaba nerviosamente con su tenedor, su rostro enrojecido por la incomodidad de ser comparado con alguien que a los ojos de Margaret no podía hacer nada malo. Sabes, Brandon tenía un futuro tan brillante por delante, reflexionó Margaret. Tal vez deberías tomar algunas notas, Ethan. Nunca es demasiado pronto para pensar en tu futuro. Las manos de Ethan se apretaron alrededor de su tenedor y su mirada se posó en su plato. El pecho de Lina se apretó con una mezcla de ira y tristeza. Quería protegerlo de esto, de las interminables comparaciones, pero sabía que no importaba lo que dijera, nunca sería suficiente para silenciar las sutiles insinuaciones de Margaret. A medida que avanzaba la cena, la tensión se volvió insoportable. Los fríos comentarios de Margaret sobre las elecciones de Lena, las deficiencias de Ethan y las constantes comparaciones con Brandon se construyeron como una olla a presión a punto de explotar. Pero Lina permaneció en silencio, aferrándose a la esperanza de que la noche transcurriera sin incidentes, aunque en el fondo sabía que lo peor estaba por llegar. La habitación estaba llena de murmullos de emoción, mientras la familia se reunía alrededor del enorme y excesivamente decorado árbol de Navidad. La casa de Margaret, normalmente tan rígida y fría, ahora parecía un escenario donde cada movimiento y gesto era una actuación calculada. Las luces parpadeaban en el árbol y el aroma del pino se mezclaba con la abrumadora fragancia de las velas caras, pero para Lena, la noche ya se había vuelto más oscura. Ethan, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba, saltó en su asiento, con los ojos pegados a los regalos y los dedos prácticamente ansiosos por abrir su regalo. Entonces, Margaret se puso de pie, su rostro brillando con una falsa calidez. Ethan, cariño, dijo con voz empalagosa, dejé tu regalo para el final, solo sé que te encantará. El corazón de Lina se retorció en su pecho. El acto de Margaret era siempre el mismo, exagerado, pero completamente vacío. Ethan, sin embargo, estaba más que emocionado. Sus pequeñas manos temblaron cuando tomó la caja grande de manos de su abuela. Su rostro se iluminó con esperanza. Esto era todo, la PS5, el regalo con el que había soñado durante meses, lo único que realmente deseaba más que nada. Lena miró, conteniendo la respiración. Podía ver la chispa de esperanza en los ojos de Ethan, la amplia sonrisa que se extendía por su rostro. Era demasiado para soportar,
Ethan rasgó el papel de regalo y su entusiasmo crecía con cada tirón. Pero cuando la caja fue revelada, una ola de confusión lo invadió. No era la elegante consola plateada que había imaginado. Era simplemente una simple caja de cartón. Parpadeó, tratando de procesar, antes de abrirla lentamente. Dentro había una tarjeta telefónica barata y anodina. La habitación quedó en silencio. La alegría que se había estado acumulando en el rostro de Ethan comenzó a desmoronarse. La confusión y la decepción se apoderaron de él. Sus pequeñas manos alcanzaron la tarjeta y miró a su abuela, con los ojos muy abiertos, buscando una explicación. A Lena se le revolvió el estómago y poco a poco se dio cuenta de la realidad. Margaret lo estaba haciendo de nuevo, tratar a Ethan como a un peón en algún juego cruel. El rostro de Ethan era una imagen de confusión. Abuela, su voz tembló. ¿Dónde está la PS5? Las palabras no llegaron a oídos de Lena. Sintió una oleada de calor subir por su pecho, sus manos apretadas en puños a los costados. Por un momento no pudo moverse, no pudo hablar. Sus ojos se clavaron en Margaret, que estaba allí de pie, con una leve sonrisa burlona en sus labios. La habitación se sentía sofocante. La alegría navideña se había evaporado, dejando tras de sí nada más que un silencio cruel y vacío. Ethan, cariño, dijo Margaret, su tono resumaba falsa dulzura. Pensé que sería una buena lección. No puedes simplemente esperar obtener todo lo que deseas. La vida no funciona de esa manera. El corazón de Lena se hizo añicos ante las palabras y luego la ira la golpeó. ¿Una lección? Escupió en voz baja, pero hirviendo de furia. Esto no es una lección, Margaret. Esto es cruel. Margaret enarcó una ceja, como sorprendida por el arrebato de Lena. No reacciones exageradamente, Lena, dijo con calma, como si toda la situación no fuera más que un inconveniente menor. Ethan lo entenderá con el tiempo. Es importante que aprenda que no tiene derecho a todo. Lena dio un paso adelante, su voz temblaba de rabia controlada. Has ido demasiado lejos esta vez, lo humillaste a él y a mí. Esto no es una lección, es solo tu necesidad de controlar todo y a todos los que te rodean. Ethan se quedó congelado, todavía sosteniendo la tarjeta telefónica en sus manos, sin poder todavía procesar el peso de la situación. El corazón de Lena dolía por él. No tenía la edad suficiente para comprender las profundidades de la manipulación de Margaret, y sin embargo, aquí estaba, atrapado en medio de este retorcido juego. La determinación de Lena estalló. Nos vamos ahora, dijo con firmeza, entrecerrando los ojos mientras se volvía hacia Ethan. Vamos, cariño. Lena, con calma, pero con firmeza, tomó la mano de Ethan y lo condujo hacia la puerta. El silencio en la habitación era denso y los ojos de Margaret lo siguieron. Sus labios se curvaron en una fina línea de desaprobación. ¿Te vas tan pronto? Margaret los llamó con voz fría y distante, como si nada inusual acabara de suceder. No vengas a llorar cuando te des cuenta de que lo has malcriado demasiado. Lena se detuvo, de espaldas a su madre. Podía sentir su ira hirviendo justo debajo de la superficie, pero se negó a permitir que las palabras de Margaret la lastimaran más. Nunca dejaré que lo lastimes así otra vez, dijo en voz baja, con voz firme a pesar del nudo en su garganta. Ethan, todavía sosteniendo la tarjeta telefónica en su mano, no levantó la vista. Su rostro era una mezcla de confusión y dolor. Cuando pisaron la nieve, el aire frío golpeó la piel de Lena como una bofetada, pero en cierto modo fue un alivio. La calidez de la casa de Margaret, con sus luces deslumbrantes y su atmósfera sofocante, quedó atrás. Lena respiró hondo y acercó a Ethan a ella mientras caminaban hacia la noche, con la nieve crujiendo bajo sus pies. Lo siento, Ethan, susurró, con el corazón pesado por el peso de todo. Lo siento mucho. Ethan no respondió, pero se inclinó hacia ella, buscando consuelo en su presencia. Caminaron en silencio. La frialdad del mundo exterior, de alguna manera, ofrecía más consuelo que las paredes huecas y doradas que acababan de dejar atrás. El viaje a casa fue silencioso, salvo por el suave zumbido del motor.
Lena mantuvo sus ojos enfocados en el camino, pero sus pensamientos fueron consumidos por la expresión herida de Ethan. Ella lo miraba de vez en cuando, su corazón se rompía con cada mirada. Estaba sentado en silencio, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos, todavía sosteniendo la tarjeta telefónica como si fuera un cruel recordatorio de lo que había perdido. Lena tragó saliva y se acercó, colocando suavemente su mano sobre la de él. Cariño, dijo suavemente, sé que estás decepcionada, pero escúchame, el regalo de la abuela no se trataba de ti. Ella cometió un error y no fue justo contigo. Los ojos de Ethan se dirigieron hacia ella, todavía llenos de confusión. Pero, pensé, ¿la PS5? Lo sé, dijo Lena, su voz suave pero firme. Y te lo prometo, tu voluntad consigue tu PS5, es solo cuestión de tiempo, y vamos a de hacer nuestra la Navidad, solo tú y yo. Los ojos de Ethan se iluminaron un poco ante la promesa, aunque el dolor aún persistía. Lo haremos especial, Ethan, continuó, su voz ganando fuerza. Construiremos nuestros propios recuerdos, de esos que nadie puede quitarnos. Mientras conducían por las calles tranquilas, Lena sintió un cambio en su interior. Había pasado años tratando de apaciguar a su madre, pretendiendo mantener una relación que solo los estaba dañando a ella y a Ethan, pero ahora su enfoque era muy claro. Lo que importaba era la felicidad de su hijo, su sensación de seguridad, no más tradiciones tóxicas, no más falsas esperanzas. Ella haría esta Navidad sobre a ellos. Amor real, recuerdos reales. Te lo prometo, haremos que esta Navidad sea mejor que nunca, dijo Lena con una nueva convicción. No fue hasta la mañana del día de Navidad que Lena y Ethan finalmente encontraron la alegría que se habían perdido. Después de una noche de insomnio llena de conversaciones tranquilas sobre sus planes para el futuro, Lena había salido en secreto para asegurarse de que el sueño de Ethan se hiciera realidad. Mientras la luz de la mañana entraba por la ventana, Lena llamó a Ethan. Oye, amigo, ven aquí. Hay algo para ti. El rostro de Ethan todavía estaba aturdido, su cabello desordenado por el sueño, pero cuando vio la caja esperándolo en la sala de estar, sus ojos se abrieron como platos. Estaba envuelto en papel sencillo, pero la forma era inconfundible. Con manos temblorosas, Ethan rompió el envoltorio y cuando la vio, su propia PS5, su rostro mostró una expresión de pura alegría. Mamá, tú realmente lo entendiste. El corazón de Lena se llenó de felicidad mientras veía las manos de Ethan temblar de incredulidad. Esto fue real, sin trucos, sin juegos, solo el amor de una madre que haría cualquier cosa por la felicidad de su hijo. Gracias, gracias, Ethan gritó, rodeándola con sus brazos en un fuerte abrazo. No podía creerlo, pero era real. Era el regalo que había deseado, lo único que le habían negado la noche anterior. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. El sentimiento de vacío que la había acompañado durante tanto tiempo, de tener que complacer a los demás, soportar el peso de las manipulaciones de su madre, había desaparecido. Ella había hecho esto. Ella le había dado a Ethan algo que era suyo, algo que no tenía que ver con cumplir las expectativas de nadie más. Mientras Ethan rompía el paquete, la mente de Lina vagaba brevemente hacia la noche anterior. La cruel broma de Margaret los había lastimado a ambos, pero de una manera extraña había llevado a esto, una Navidad auténtica y hermosa, llena de verdadera alegría, amor y confianza. El verdadero significado de la Navidad no estaba en los regalos ni en la muestra de opulencia que Margaret había intentado imponer, sino en los momentos compartidos entre aquellos que realmente se preocupaban unos por otros y mientras se sentaban juntos, riendo y jugando con su nuevo regalo, Lena supo que había tomado la decisión correcta. Había protegido a Ethan y juntos continuarían construyendo el tipo de recuerdos navideños que más importaban. Habían pasado semanas desde Navidad y las vacaciones habían quedado atrás. El nuevo año había comenzado
y con él llegó el silencioso murmullo de la rutina. Lena estaba trabajando en su oficina, organizando el papeleo para un nuevo proyecto, cuando sonó el teléfono de su escritorio. Al mirar la pantalla, vio el nombre familiar, Margarita Hartman. Un escalofrío la recorrió y por un momento se planteó dejar pasar el mensaje al correo de voz, pero luego dudó, descolgó el auricular y contestó. «Hola, Lena». La voz de Margaret era sorprendentemente frágil, no su habitual tono mordaz, sino algo más suave. Había una vacilación en su voz que hizo que el corazón de Lena se encogiera. «Yo quería llamarte y decir, lo siento por lo que pasó en Nochebuena. Sé que te lastimé y lastimé a Ethan, y yo lo siento mucho». A Lena se le cortó el aliento en la garganta. No esperaba esto, no después de todos estos años de distancia emocional y dolor. No esperaba que su madre alguna vez admitiera su culpa. «No sé cómo compensarlo, pero quiero intentarlo», continuó Margaret con la voz temblorosa ahora. «He estado pensando mucho en mis acciones y me diagnosticaron demencia en etapa temprana. Es, Me ha hecho reflexionar sobre las cosas y veo cómo los he lastimado a ambos». Las emociones de Lina se arremolinaron en un torbellino. Ella no sabía cómo responder. Una parte de ella quería enfadarse, pero otra parte, una que había anhelado algún tipo de reconciliación, quería escuchar. «Yo no sé si puedo perdonar todo lo que pasó», dijo Lena en voz baja, tratando de procesar la gravedad de la situación. «Pero te escucharé. Solo necesito tiempo». Hubo una larga pausa antes de que Margaret volviera a hablar con la voz temblorosa. «Entiendo. Solo quería que supieras que lamento la forma en que te he tratado y espero que tal vez, algún día, podamos reconstruir algo de lo que se perdió». Lena colgó el teléfono lentamente, sintiendo el peso de las palabras de su madre. No estaba segura de lo que le deparaba el futuro, pero este era el primer paso, un pequeño y frágil paso hacia la curación. Semanas después de la sincera disculpa de Margaret, Lena finalmente accedió a almorzar con ella. Era una oferta que había llegado con grandes dudas. No podía negar que la disculpa, aunque inesperada, había despertado algo en lo más profundo de su interior. Hubo un destello de esperanza, pero quedó enterrado bajo capas de escepticismo. ¿Podría realmente cambiar su madre? ¿Podría la mujer que los había lastimado durante tanto tiempo ofrecer ahora algo real? Con cautela, Lena decidió llevar a Ethan con ella. Necesitaba ver cómo se comportaría Margaret en persona, y Ethan, aunque todavía cauteloso, merecía ser parte de este proceso. El pequeño y tranquilo café que eligieron era un terreno neutral que ofrecía una sensación de seguridad en medio de la incertidumbre. Cuando entraron, Margaret ya estaba sentada en una mesa, con la postura rígida por los nervios. Cuando Margaret los vio, sus ojos se suavizaron, aunque había un atisbo de vacilación. Ella se puso de pie, luciendo incómoda, pero haciendo todo lo posible por sonreír. «Ethan», dijo suavemente, su voz mucho más suave de lo que Lena había escuchado jamás, «sé que te he lastimado y quiero disculparme sinceramente. He pensado mucho en la forma en que te traté y a tu mamá». Ethan, siempre el niño sensible, la miró fijamente por un momento, buscando sinceridad en su rostro. Pasaron unos segundos incómodos antes de que murmurara en voz baja, «Está bien», pero sus ojos aún mostraban incertidumbre. Margaret continuó, su voz temblaba ligeramente. «Lo prometo, lo voy a intentar. Quiero estar más involucrado en tu vida, Ethan. Respetaré tus límites de ahora en adelante y estaré aquí para los dos». Lena observó la interacción, desgarrada. Las palabras de su madre fueron una rama de olivo, pero ¿fueron realmente sinceras? ¿O fue solo otro intento de recuperar el control? ¿Podría realmente volver a confiar en Margaret? Quería creer en el cambio, pero no podía ignorar la persistente duda en su corazón. Una sensación de cautelosa esperanza destelló en Lena, pero fue atenuada por su escepticismo. ¿Fue este un nuevo comienzo o simplemente otra falsa esperanza? Los meses posteriores a ese almuerzo fueron lentos pero constantes.
Lena permitió con cautela que Margaret volviera a sus vidas, comenzando con pequeños pasos. La invitó a cenar varias veces, asegurándose de que el ambiente siguiera siendo cómodo y bajo su control. Ethan, que había permanecido en guardia, lentamente comenzó a bajar sus muros, aunque solo ligeramente. Aceptó los intentos de su abuela de asistir a él, especialmente cuando comenzó a asistir a sus juegos de béisbol. Su presencia, aunque vacilante al principio, empezó a parecer menos forzada y más genuina. Los esfuerzos de Margaret por cambiar fueron pequeños pero significativos. Le envió notas escritas a mano a Ethan, felicitándolo por sus logros, y Lena no pudo evitar notar el cambio en el tono de su madre cuando habló sobre su futuro. Ya no exigía perfección ni de él ni de Lena. Hubo una nueva suavidad, un enfoque más considerado. Preguntaría antes de hacer planes, mostraría respeto por los límites de Lena y haría un esfuerzo por escuchar cuando Lena expresara sus preocupaciones. Aún así, Lena se mantuvo cautelosa. La herida de años de manipulación y control no pudo sanar de la noche a la mañana. Cada paso adelante, cada esfuerzo que hacía Margaret, se topaba con el cauteloso escepticismo de Lena. No estaba lista para bajar la guardia por completo. Todavía no, pero la curación estaba ocurriendo. La confianza, aunque frágil, estaba empezando a reconstruirse. Lena se dio cuenta de que la dinámica familiar se podía reparar, lentamente, con esfuerzo y respeto mutuo. El camino que tenían por delante era incierto, pero lo recorrían juntos, paso a paso con cautela. A medida que se acercaba la próxima Navidad, Lena se encontró reflexionando sobre las lecciones aprendidas de la agitación del año pasado. Había luchado para proteger a Ethan, para crear un espacio seguro para él, libre de la influencia tóxica de Margaret. Al hacerlo, aprendió el verdadero significado de la familia, no en los grandes gestos ni en los regalos costosos, sino en el amor, el respeto y el sacrificio. La confianza de Ethan en Margaret todavía era vacilante, pero iba creciendo visita tras visita. Había aprendido que la familia no siempre significa perfección. A veces significaba presentarse, cometer errores y volver a intentarlo. Lena pudo ver cómo se formaba el vínculo, aunque con cuidado, y aunque no era perfecto, era real. Esa Navidad, por primera vez en años, Lena sintió la paz que había estado anhelando. No fueron las vacaciones perfectas que alguna vez había imaginado, pero estuvieron llenas de amor y calidez genuinos. No hubo grandes gestos por parte de Margaret, ni manipulaciones cuidadosamente planificadas. Eran solo Lena, Ethan y la tranquila alegría de estar juntos. Habían creado sus propias tradiciones, simples, significativas y libres del pasado. Lena sonrió mientras observaba a Ethan decorar su árbol. Una sensación de satisfacción llenaba su corazón. La verdadera familia no se construyó sobre expectativas, control o la ilusión de perfección. Se basó en valores compartidos, respeto mutuo y la voluntad de perdonar. Esta Navidad, Lena tuvo todo lo que necesitaba: amor, esperanza y un futuro lleno de la promesa de una familia verdadera y saludable.